6:07 y ahora sí le damos paso a nuestra entrevista junto a la asambleísta por la provincia de Tungurahua, Ana Mercedes Galarza, asambleísta de Creo e integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. Muy buenas tardes, asambleísta. Muchas gracias por acompañarnos hoy, que por cierto está visitando nuestra hermosa ciudad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto poder compartir junto a ustedes. Un saludo cariñoso a todos los guayaquileños y gente de esta hermosa provincia del Guayas que nos está escuchando, al Ecuador entero también. Para mí es un gusto, una satisfacción estar en la perla del Pacífico. Imagínense, yo pensé que iba a estar acalorada y he andado con mi ponchito. Está haciendo frío. Está haciendo frío, mejor para mí porque soy serrano. Asambleísta, para iniciar nuestro análisis político hay que recordar que usted la semana pasada junto con la asambleísta Yanine Cruz se presentaron ante la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria. Entrevistamos en aquella ocasión a la asambleísta Yanine Cruz. Sabemos que su versión, por tratarse de un caso en reserva, ¿verdad? Este proceso de investigación no nos puede decir exactamente qué fue lo que presentó ante la Fiscalía, pero sí podemos hablar de las denuncias que han presentado contra funcionarios. Y específicamente dos son los nombres que más resuenan aquí: el asambleísta Esteban Albornoz y el vicepresidente Jorge Glass, quien por cierto ayer también... antes de ayer, el día lunes, se presentó otra denuncia en su contra, esta vez por el líder de Concertación, César Montúfar. Bueno, es importante determinar que el trabajo que nosotras realizamos como legisladores es un trabajo sumamente serio, además de riesgoso. No nos olvidemos que es el segundo mandatario, una persona con poder ilimitado, por así decirlo, pero nosotras estamos... cansadas, hastiadas de la impunidad que se ha podido presenciar en esta última década y, por qué no decirlo, también en el pasado. Sí, jamás querremos volver a ese pasado, y cuando hablo de pasado hablo de hace 5 años, hablo de hace 1 año. Eso es pasado, eso ya forma parte del pasado y de eso tenemos que aprender. Se escucha en el Pleno de la Asamblea Nacional, en los debates acalorados de ciertos asambleístas de Alianza País, hablar del pasado. Esa es su vieja confiable cuando se empiezan a señalar los actos de podredumbre y corrupción de la década ganada, entre comillas. Tuvieron 10 años, todos los poderes del Estado, y aún así la Asamblea de Alianza País, porque hay que decirlo, con una mayoría absoluta, una mayoría calificada, no fue capaz de entregar un solo nombre de las personas que habrían incurrido en actos de corrupción en conjunto con la empresa brasileña Odebrecht. Se pasan hablando que sí, que Odebrecht ha estado aquí desde los años 80, correcto. Dígame entonces, señora asambleísta de Alianza País, ¿qué nombre usted en calidad de fiscalizadora ha logrado exponer ante el Pleno de la Asamblea Nacional? Bueno, y la respuesta es ninguna. En 2010 porque nuevamente regresa Odebrecht, ¿no? Eso habría que dejarlo claro, porque Odebrecht salió del país con problemas y en 2010 nuevamente entra a Ecuador. Claro, le dan la bienvenida. Claro, cuando el vicepresidente lo sacó casi a patadas, eso fue lo que dijo. Ahora, hay un tema muy, muy importante que la ciudadanía también tiene que conocer. Nosotros somos el control político. Hay el control político, que es la Asamblea Nacional, está el control administrativo, que es la Contraloría, y está el control judicial, que es la Fiscalía General del Estado. Nosotros no somos jueces ni fiscales para determinar ningún tipo de responsabilidad penal. Eso ya es una competencia de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la asambleísta Silvia Peña, asambleísta por Alianza País, admitió públicamente que Alianza País había construido el artículo 129 con el afán de blindar al presidente y vicepresidente, porque las causales que se piden en el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador para llamar a juicio político tanto al primer mandatario como al segundo mandatario, todas son de tipo penal. Y nosotros no tenemos la calidad para determinar responsabilidades penales. Lo que se presentó dentro de la solicitud de juicio político como parte de las pruebas anunciadas fue un laudo arbitral en el que constan claramente el nombre del vicepresidente de la República, así también como del exministro de Electricidad, Esteban Albornoz, en este momento asambleísta por Alianza País.
Y en este momento es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado determinar quién puede ser alias J. Glass, que está dentro del laudo, porque este laudo señala que la empresa Caminosca presuntamente habría entregado dinero por motivo de coimas, obviamente por los sectores estratégicos y también para campaña política. Y esto es algo que llama profundamente la atención, porque si se está hablando de dinero entregado por motivo de corrupción para una campaña política, ya no solamente estaría inmerso el vicepresidente. No nos olvidemos que el vicepresidente iba en binomio y el dinero que él haya podido presuntamente recibir para campaña política también iba para su binomio, es decir, el candidato a la presidencia que estaba candidato a la vicepresidencia con Jorge Glass, Rafael Correa. Y eso tiene que determinar la Fiscalía General del Estado. No nos olvidemos que este laudo arbitral no establece responsabilidades de tipo penal tanto para el asambleísta como para el vicepresidente, porque el laudo arbitral consta la resolución de un conflicto de tipo civil, no penal. Y al determinar la responsabilidad de tipo civil, le da la razón a Carnot para deshacerse de Caminosca, porque efectivamente se demuestra que Caminosca le ocultó la doble contabilidad a Carnot. Asambleísta, sobre lo que usted acaba de mencionar en su defensa, el vicepresidente Jorge Glass dice que aquellos documentos presentados se encuentran mutilados, hablan de apócrifos, como usted lo decía, J. Glass, no están apostillados y por ende no deberían tener contundencia. Y de hecho, una de las razones por las cuales se archivó esta solicitud de juicio político fue la ilegalidad con la que se habría conseguido este documento. ¿Cómo responden ustedes a eso? Es el mismo documento que tiene en su poder el señor vicepresidente. Es el mismo documento que tiene en su poder el asambleísta Esteban Albornoz. Lo que llama la atención es que a pesar de que ya existe un proceso de investigación, ellos teniendo este documento en su poder no hayan presentado esa documentación en fiscalía. Cuando existe un proceso de indagación y usted oculta algo que pueda favorecer a la investigación del juez, eso se llama un presunto fraude procesal. Y eso también está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Lo peor que pudo haber hecho fue sacar el laudo que tenía también en su poder, porque demostraba que él tenía conocimiento de lo que estaba pasando y aún así pensó que todo puede quedar oculto bajo el sol y no es así. Por otra parte, es tan absurdo que el CAL haya pedido una carta a la empresa presuntamente corrupta y corruptora para que justifique que no se utilice el laudo arbitral. Es como que en este momento la Fiscalía le pida a Odebrecht que mande una carta para decir que no se utilicen las pruebas en contra de las personas que han cometido actos de corrupción. No tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza, pero son los intentos desesperados de seguir encubriendo a las personas que han hecho daño al país. Por otra parte, es mentira que el laudo arbitral que al menos yo tengo en mi poder sea mutilado o incompleto. Es el laudo arbitral completo. ¿Sabe lo que sí es mentira? Lo que dijo la asambleísta Soledad Buendía en el programa Políticamente Correcto, cuando negó públicamente que en la página 44 constan nombres del vicepresidente y también el alias del vicepresidente. Usted le presentó las pruebas a la asambleísta. Y públicamente lo negó. Sin embargo, después tuvo que verse obligada en entregar esa documentación en la fiscalía porque ya el pueblo, el Ecuador entero sabía que ella tenía conocimiento y si es que ella se guardaba esa documentación, es nuevamente esta figura que se le llama como fraude procesal. Así que hizo lo correcto al entregar a la Fiscalía General del Estado para que cumpla el trabajo la Fiscalía, es decir, investigar, determinar quién es alias J. Glass, determinar quién es al ministro de Electricidad, determinar quién puede ser dentro del gobierno ecuatoriano Jorge David Glass Espinel, vicepresidente del Ecuador. Es lo que tiene que determinar la Fiscalía. Nosotros no establecemos responsabilidad penal. Nosotros lo que hacemos es fiscalizar y si es que encontramos algo que tenga que actuar la Fiscalía, nosotros nos acercamos y pedimos que la Fiscalía haga o pida asistencias penales, ya sea la Corte de Florida, ya sea la Fiscalía de Brasil, para que así pueda existir celeridad dentro de los procesos de justicia, sobre todo para esclarecer los temas en casos de corrupción del país. Asambleísta, le propongo irnos a un corte, pero regresar con esta entrevista ya en el siguiente bloque para finalizarla también. Muchas gracias.
Gracias. Te regresamos 11 de la tarde con 16 minutos. Mantenemos en este diálogo a la asambleísta Ana Mercedes Galarza, asambleísta de Creo e integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. En Guayaquil y el mundo, escucha Forever. www.radioforever925.com. Momento de un espacio de publicidad. ¿Para qué llevar dinero en efectivo? Si todas mis compras las pago con mi tarjeta Pacificar Débito. ¿Y cómo pagas el cine? Con Pacificar Débito. ¿Y la receta en la farmacia? También con Pacificar Débito. ¿Y la gasolina? ¿O el combo con papas fritas? Todo lo pago con Pacificar Débito. Cuando tu dinero está en el mejor lugar, puedes usarlo con tu tarjeta Pacificar Débito, la manera más cómoda, segura y práctica de llevar tu efectivo a todas partes. Banco del Pacífico, tu banco. ¿Has perdido la libertad de usar esa ropa sin mangas que tanto te gusta? Tengo una solución, Top Dermo Aclarant, el único antitranspirante con cuarto de crema humectante y caléndula. Levanta tus brazos con tranquilidad y vuelve a usar esa ropa que tanto te gusta. Conoce más en mujeresdop.com. ¿Sabes por qué Guayaquil tiene el mejor aeropuerto del mundo? Es porque en él trabajan los mejores, como Fernando Lara, supervisor de operaciones. Nosotros tenemos aproximadamente 170 operaciones diarias. En nuestro departamento con operaciones siempre es brindar toda la seguridad en la plataforma. Estos chequeos que realizamos son para ti. En estas fiestas, nuestro equipo celebra la experiencia, mística y amor por su aeropuerto, brindando una incomparable calidad de servicio a Guayaquil y al mundo. Un mensaje de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. La receta del día es un Ecuador bien alimentado. Para prepararlo necesitamos un campo fértil, un sol brillante, manos fuertes que siembren y muchas ganas de cosechar. Preparamos el campo, sembramos con amor, dejamos reposar al sol y cosechamos. Una vez que la cosecha está lista, la llevamos a la Unidad Nacional de Almacenamiento, donde será calificada, comprada al precio mínimo de sustentación, protegida y distribuida para que en los 16 millones de platos del Ecuador nunca falte el arroz, la quinoa, la soya y el maíz. Así preparamos un Ecuador bien alimentado, que mira con fuerza hacia el futuro. Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP, alimenta al Ecuador. Fue un espacio de publicidad. Estamos al borde de la noche. Escuche las noticias, comentarios o entrevistas, todo como debe de ser. Al borde de la noche. 6 de la tarde con 19 minutos, retomamos el diálogo junto a la asambleísta Ana Galarza, asambleísta por la provincia de Tungurahua, del movimiento Creo. Asambleísta, estábamos hablando sobre las denuncias que ha presentado contra ciertos funcionarios. Entre estos nombres se encuentra el de Esteban Albornoz y el de Jorge Glass, quien ya ha comparecido tanto ante la Comisión de Fiscalización cuando se estaba realizando este proceso, esta solicitud de juicio político, así como ante la Fiscalía. Glass ha dicho que no va a hablar más de Caminosca, que no quiere referirse más al respecto, que él ya rindió su versión ante la Fiscalía y que ahora la Fiscalía tiene que investigar. Pero, ¿cómo siga este proceso? ¿Cuál es las opciones que ustedes comienzan a barajar teniendo en cuenta que ya dentro de la Asamblea se archivó un proceso de juicio político y escuchamos a la asambleísta Marcela Guiñaga decir que no se puede instaurar otro proceso de juicio político por las mismas causales, sino que tienen que ser otras? ¿Cuáles son las opciones que ahora barajan teniendo como antecedente este archivo de solicitud de juicio político y la investigación que realiza la Fiscalía y lo que usted ya mencionó, una falta de presencia de la Contraloría y Procuraduría? Bueno, afortunadamente para nuestro trabajo fiscalizador, el archivo de juicio político no es el alfa y el omega de la fiscalización al vicepresidente, porque aristas hay por todos los lugares donde ha pasado el vicepresidente hay corrupción. Eso lo digo públicamente. Otra cosa que es importante aclarar, como denuncia formal o acusación particular, ha sido el ex asambleísta César Montúfar y la Comisión Nacional Anticorrupción las que las han planteado en la Fiscalía. Lo que hemos hecho nosotras como asambleístas ha sido pedir a la Fiscalía asistencias penales para que ellos, con toda la facilidad de documentación que se les ha presentado,
puedan realizar los procesos de indagación que le compete a la Fiscalía como control judicial. Ahora, nosotros podemos seguir presentando juicios políticos, pero con un CAL secuestrado por Alianza País, con un vicepresidente que pertenece a Alianza País. Es una lucha dura, mas no imposible. No nos olvidemos que en agosto se levanta el sigilo de las versiones dadas por los delatores, o mejor dicho, las delaciones dadas por los delatores en la Fiscalía de Brasil. Es decir, y yo tengo conocimiento de lo que se encuentran dentro de esas delaciones. Yo sé cuándo la Fiscalía está actuando correctamente de oficio. Y si es que por ahí se le llegara a olvidar sacar un nombre, viajaré a Brasil en el mes de agosto. Ya esa información sería pública porque ya se levanta el sigilo, y traeré para que el pueblo ecuatoriano pueda conocer quiénes han sido las personas que le han hecho daño al país. Esto es cuestión de tiempo, y el tiempo juzgará a esos 5 vocales del CAL que le negaron la posibilidad, no a la bancada de Creo, no a la bancada Social Cristiano, no a Pachacu, no es a nosotros, es al pueblo ecuatoriano librarse de una piedra en el zapato que ha demostrado con actos en reiteradas ocasiones que no tiene la capacidad para cumplir con el trabajo que se le asigna. Ni siquiera en los sectores estratégicos, tampoco en la reconstrucción de Manabí. Yo tengo, por ejemplo, el informe de Contraloría de AAC-0034-2017, en el que se establece incluso que dejaron podrir los alimentos donados por empresas públicas y privadas. No entregaron a los damnificados, estaban damnificados pasando necesidades, estaban en carpas, habían perdido a sus seres queridos, pero sí, la reconstrucción que estaba a cargo de vicepresidencia permitía que se pudran los alimentos. Consideraba que valía la pena alfombrar una oficina del Ministerio del Interior de Pedernales mientras había gente todavía en carpas. Entonces, no actúa con lógica, prioriza situaciones totalmente irrelevantes cuando siempre se tiene que poner en primer plano al ecuatoriano, y sobre todo al ecuatoriano necesitado, y sobre todo al ecuatoriano que ha pasado por una catástrofe, no solo de tipo natural, sino perder a sus seres amados. Entonces, el afán, el espíritu de esto es liberarle al pueblo ecuatoriano de una carga. No nos olvidemos que el vicepresidente no llegó ahí pues por su única votación, él llegó arrastrado, él es un binomio que llegó favorecido con los votos de Lenin. El presidente Moreno está haciendo bien las cosas, de lo que se puede apreciar hasta este momento, al menos en discurso. Cambiar, por ejemplo, el direccionamiento del diario El Telégrafo, donde ya no sería un diario de propaganda, sino algo que comunica adentro del bloque. ¿Criticado por quiénes? O sea, ¿de verdad vale la crítica de alguien que apoya o aplaude un estado de propaganda que divide al país? Yo pienso que sí, ya es momento que volvamos a unirnos. ¿Por qué? Porque esto no se trata de pelucones, no pelucones, del Bucaramato, no Bucaramato. Aquí todos somos ecuatorianos y todos los ecuatorianos cuentan con los mismos derechos. Nadie está por sobre nadie, nadie puede mirarte por sobre el hombro. Y eso es lo que se tiene que hacer respetar. Asambleísta, quería preguntarle, usted hace algunas semanas denunció que estaba recibiendo amenazas. ¿Pudo comprobar eso de ahí? ¿Puso la apelación o la figura legal dentro de la Fiscalía o de quienes se encarguen para seguir ese proceso adelante? Hay una figura que se llama noticia criminis. En el momento en que usted denuncia públicamente, por ejemplo, las amenazas de las cuales yo fui víctima, el fiscal está obligado a actuar de oficio. Esa es la noticia criminis. Tengo las fotografías de las personas que me seguían, porque se les pedía a mi equipo de trabajo, les decía, dejen de filmarle al asambleísta. Me filmaban en todo lado. Ellos querían que yo note que están siguiendo mis pasos para intimidarme, cosa que nunca van a poder lograrlo. Jamás. Yo no voy a descansar hasta que las personas que le han hecho daño al país paguen, porque no es justo que se lleven el dinero, que se vayan a Maya. ¿Qué es lo que pasó con Polit? Polit, el contralor de lujo, porque así lo decía Correa, claro que era un contralor de lujo para el expresidente porque no señalaba en los informes de Contraloría todas las corruptelas de Odebrecht. Y claro que iba a volver a ser designado nuevamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo no sé si he escuchado a alguien estos
señores de Alianza País, decir qué bueno que sea la sociedad la que participe designando a las personas responsables de las entidades de control. Déjenme decirles que no es la sociedad, es Alianza País. Todos, absolutamente todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son afines a Alianza País. Ya sea por grado de familiaridad, consanguinidad o lo que sea, son Alianza País. Este es el Consejo de Participación de Alianza País para control hacia la sociedad. Eso sí, debería ser el verdadero nombre con el que se le debería denominar. ¿Con la eliminación de este consejo o con una nueva conformación del consejo? Ni con la componenda del pasado en la que se repartían las cosas como cualquier cosa, pero tampoco vale la pena que sigan personas afines a un movimiento que ya ante la opinión pública ha quedado demostrado que su único afán es tener personas encabezando las entidades de control, no para que controlen, sino para que tapen lo que se está haciendo. Y eso no es correcto. Así nunca va a cambiar el país. Por eso es que a pesar de haber tenido la segunda bonanza económica de toda la historia del país, sale el presidente Moreno a decir, sí, no hay la mesa servida, no hay dinero. Hace poco tuvimos a una ministra de Salud compareciendo en la Comisión de Salud diciendo no hay el suficiente dinero para poder atender a todos los ecuatorianos como la Constitución demanda. Servicio de salud gratuito para todos los ecuatorianos porque no hay el suficiente dinero. El problema de la corrupción ya ha llegado a ser trillado para la ciudadanía. La ciudadanía, escucha, se han llevado 1 millón. Y suena como que se han llevado chochos. No, imagínese usted que me esté escuchando en este momento. ¿Cuánto gana? Quizá usted gane el básico, tal vez gana $500, tal vez gana $1,000. ¿Qué hiciera usted con 1 millón de un día para el otro? $1 millón es algo que probablemente toda una familia que trabaje sin gastarse $1 en toda su vida logre acumular. Y eso es la 13ª parte de lo que recibió el tío del vicepresidente. Entonces, ya no tiene que ser algo como que ya aburren solo hablando de corrupción. Es que la corrupción ha pululado en estos últimos 10 años en la historia del Ecuador y eso ya no puede seguir así. Y por eso es que, vuelvo a repetir, a mí no me va a amedrentar así ser segundo mandatario de un país con todo el poder que tiene encima. No va a haber nada ni nadie que me pare en este anhelo de darle al Ecuador lo que se merece. Sí, una verdadera dignidad. Asambleísta, finalmente, y usted lo mencionaba, esta apertura que ha tenido el presidente Lenín Moreno, no solo con los sectores estratégicos, con todos los sectores productivos, sino también con los sectores de oposición. Es una posición que ha sido muy criticada también por ciertos asambleístas de Alianza País, mencionando lo que usted también decía, ¿no? Volver a algo como el Bucaramato, que tanto daño le hizo al país, no vale la pena, es algo que mencionaba Marcela Aguiñaga y también en su momento la asambleísta Viviana Bonilla. Entonces, le pregunto, ¿se siente, usted que está del otro lado de la costa, por así decirlo, se siente la división dentro de este bloque oficialista que en el periodo pasado era la mayoría absoluta y hoy, bueno, han perdido algunos números, pero sigue siendo mayoría? No, sí es realidad lo que dice la asambleísta Aguiñaga, lo que dice la asambleísta Bonilla, que critican duramente la labor del presidente, es real. Alianza País se está acabando, se está resquebrajando con cada día que pasa. Acuérdense de esta entrevista. No va a pasar mucho tiempo hasta que el presidente cuente con su nueva fuerza dentro de la Asamblea para poder tener gobernabilidad, porque existe mucho chantaje aparentemente dentro de Alianza País, chantajes antojadizos, porque unos sí son los malos del Bucaramato y vemos fotos del asambleísta Aguiñaga con un señor Bucaram, primo de Dalo Bucaram. Entonces, esa selectividad, por ejemplo, la asambleísta Carla Chávez, y yo con esto no quiero decir que esté mal, lo que está mal es que ellos critiquen y vivan en lo que critican. La asambleísta Chávez fue ex Partido Social Cristiano, fue ex PRE, y sin embargo es miembro de Alianza País y ahí sí no le están viendo de menos porque fue parte del Bucaramato. Entonces no se trata de criticar y vivir dentro de la crítica. Sí, no se trata de acabar a los pelucones y vivir como una pelucona. Si se quiere vestir de Dior, de Chanel, de Louis Vuitton, la asambleísta, eso no es ningún problema. El problema es que se pasan acabando. Yo recuerdo un video de esta asambleísta cuando pasa la segunda vuelta, le dijo inepto a Juan Pablo Pozo y también dijo, vayan a ver quiénes son las que están en control electoral, las que están de Chanel, las que están en Dior, vayan a ver
quiénes o cómo van vestidas a la asamblea. Y yo con eso no quiero decir que esté mal, es la doble moral, el doble estándar con el que se habla dentro de Alianza País, y eso no está bien, eso no es correcto porque no se habla desde la honestidad. Y el pueblo ecuatoriano se merece siempre escuchar criterios llenos de honestidad. Y lo único que yo escucho en la asamblea cuando escucho esos discursos de odio, de división, de discriminación, de aquí los buenos, los malos, los no bucaramatos, no, todos somos ecuatorianos. Incluso en el bucaramato se puede escuchar algo y probablemente sea algo que pueda aportar a la ciudadanía, pero tienes que escuchar primero para determinar qué beneficia, qué no beneficia. No te puedes cerrar porque aquí todos los ecuatorianos cuentan con los mismos derechos. Nosotros tenemos que escucharles horas de horas a los señores de Alianza País. Les escuchamos con respeto porque tienen derechos. Entonces aquí ningún ecuatoriano está por sobre ningún otro ecuatoriano, no importa la condición, porque además no podemos discriminar a absolutamente nadie, porque sea del Bucaramato, no sea del Bucaramato, nada de crímenes de odio y discriminación. ¿Por qué? Porque eso viola el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, cuando te discrimina por una diferencia física, cuando te discrimina por tu inclinación política o por tu pasado judicial, eso es sancionado por la ley. ¿Qué tal legisladores incumpliendo los artículos de la Constitución que ellos mismos son los primeros llamados a respetar? Entonces, hablemos desde el ejemplo. No critiquemos algo en lo que se está viviendo. Ya lo dijo Darlo. Si no les gusta hablar con el Bucaramato, se quedan sin partido. Y déjenme, ya les di un ejemplo. Como ese, hay muchísimos más. Sí, tienen mucho Bucaramato metido en Alianza País, así que dejen de criticarlo. Si no les gusta, entonces retírenlo, pero no vivan en doble estándar. Eso es lo que está muy mal y es criticable. Muchísimas gracias, asambleísta, por este diálogo y también por haber compartido parte de información que usted ha manejado dentro de este proceso de indagación por 2 casos de corrupción en particular, Odebrecht y Caminosca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí en Guayaquil. Lastimosamente ya tengo que, no lastimosamente porque también me encanta Quito, pero espero poder regresar en una nueva ocasión y poder compartir con ustedes nuevamente un saludo cariñoso y que viva Guayaquil. Que viva Guayaquil. Gracias, asambleísta. Son las 6:33 p.m. Terminamos este diálogo junto a la asambleísta Ana Mercedes Galarza, integrante de la Comisión de el Derecho a la Salud, también asambleísta de CREP.